Déjame adivinar, eres una persona entusiasta de la ciencia y la tecnología. No importa si te dedicas a ello o no. Para mí no fue muy difícil predecirlo, ya que este es un video precisamente de esa misma temática, y lo estás viendo. Por lo tanto, puedo concluir que te fascina la ciencia y la tecnología. La magia está en cómo YouTube lo supo y cómo procesó esos datos para recomendártelo. En el mundo de la información, cada clic, búsqueda y preferencia se convierten en piezas de un rompecabezas etéreo que ayuda a personalizar tu experiencia. Así que, sin más preámbulos, hablemos de algoritmos. Un algoritmo se define como un procedimiento computacional bien ordenado, que, al recibir datos de entrada, llamados inputs, genera y devuelve valores de salida, llamados outputs. Podemos ilustrar esta idea con una analogía muy usual, la receta de cocina. Al igual que un procedimiento bien definido, una receta nos guía a través de pasos organizados. Para tener éxito en la preparación, necesitamos contar con todos los ingredientes especificados, reflejando así los inputs del algoritmo. Siguiendo las instrucciones de la receta, obtendremos un platillo, que puede equipararse con los outputs del algoritmo. Es importante destacar que los inputs y los outputs de cualquier algoritmo abarcan todo lo que se proporciona como información inicial y todo lo que devuelve como solución respectivamente. Otro término muy importante son las instancias de un problema. Una instancia del problema en este contexto es un caso particular de los inputs. Por ejemplo, consideremos el problema de ordenar una lista desordenada de números de menor a mayor. Supongamos que disponemos de un algoritmo diseñado para resolver este problema. Sus inputs son cualquier lista genérica de números desordenados, y los outputs consisten en una lista de dichos números pero ya ordenados como lo deseamos. Una instancia del problema sería una lista específica de números que hemos seleccionado para que el algoritmo los ordene. Es crucial señalar que el algoritmo que resuelve un problema específico, además de ser ordenado, debe finalizar en algún momento y proporcionar la solución deseada al problema. Si por alguna razón el algoritmo nunca se detiene o nos da resultados no deseados, entonces podemos concluir que no es un algoritmo correcto. Un aspecto fundamental en el análisis de algoritmos es la complejidad computacional, la cual no es más que una medida de cuántos recursos necesitamos para que un algoritmo resuelva un determinado tipo de problema. La complejidad se puede medir en términos de tiempo y espacio. La complejidad temporal de un algoritmo se refiere al tiempo que requiere para ejecutarse en relación con el tamaño de datos de entrada. En otras palabras, un mismo problema puede tener distintos tiempos de ejecución dependiendo del tamaño de los datos proporcionados como input. Por otro lado, la complejidad espacial se refiere a la cantidad de memoria que un algoritmo necesita para llevar a cabo su ejecución. De igual forma, esta depende de la cantidad de tamaños de entrada. La notación Big O, o notación asintótica, se utiliza para describir la tasa de crecimiento del tiempo de ejecución o el espacio de memoria en función del tamaño de entrada del problema, es decir, la complejidad que ya habíamos mencionado. La notación Big O se denota como O de FDN, donde FDN es una función que describe la complejidad del algoritmo, donde las n que le ponemos a la función son la cantidad de datos de entrada, y lo que nos devuelve la función es cuánto tiempo o cuánta memoria necesitamos para que el algoritmo resuelva el problema. Abordar la complejidad computacional y el análisis de algoritmos es un tema que merece su propio espacio. Te invito cordialmente a suscribirte para que, en cuanto se publique un nuevo video sobre este tema, tengas la oportunidad de explorar a detalle estos conceptos. Como hemos visto, un algoritmo no se limita únicamente a la resolución de problemas que tengan que ver con computadoras o problemas matemáticos. No obstante, es en estas áreas donde se plantean problemas sumamente interesantes y que están directamente conectados con la tecnología. Por ejemplo, los algoritmos de ordenación organizan elementos en una secuencia específica. Algoritmos de búsqueda encuentran la ubicación de un elemento específico en un conjunto de datos. Algoritmos de grafos, empleados para encontrar el camino más corto entre dos nodos en un grafo ponderado. Algoritmos de aprendizaje automático,
Creo que estos ya los conocemos y son los que emplean justamente las redes sociales que tanto utilizamos. Estos usan patrones y datos para mejorar su rendimiento sin ser programados explícitamente. Y otros algoritmos como por ejemplo la transformada de Fourier, empleada para analizar señales en términos de sus componentes de frecuencia, entre muchos otros más. Al igual que la notación Big O, cada algoritmo es merecedor de un video propio. Por ahora, si te ha gustado el video y te ha sido útil la información, por favor dale like, suscríbete y comenta qué matemáticas estás haciendo.